tardes. Vamos a dar comienzo, aunque supongo que durante este rato seguirá llegando gente, pero para intentar cumplir el horario vamos a ir comenzando. Antes de nada, agradeceros a los que estáis en la sala vuestra presencia, máximo las horas que son después del día que hace, que comentábamos en la calle, y que probablemente este es el lugar donde a estas horas más inconvenientemente es estar, pero lo que esperamos todos los que estamos en la mesa es que los contenidos que tenemos sobre todo sean de vuestro agrado y que sean útiles. La mesa que me toca moderar se titula Aplicaciones innovadoras sociosanitarias. A mí me parece que los dos elementos fundamentales son que vamos a hablar de entornos sociosanitarios y de innovación, dos elementos que yo creo que hoy están muy encima de la mesa. Y para ello, pues yo creo que cuento con una mesa de expertos de lujo. Antes de comenzar, mi nombre es Miguel Ángel Montero, soy el responsable de Sanidad de Informática del Corte Inglés y mi tarea básicamente es justo esto, innovar y encontrar soluciones para el entorno de la salud y de los servicios sociales. Me gustaría, antes de dar paso a cada uno de los ponentes, situar lo que son los entornos sociosanitarios. El término sociosanitario, y coincidirán conmigo, es un término que a día de hoy ha servido para casi cualquier cosa. Yo diría que exactamente igual que el término de innovación. El entorno sociosanitario ha servido para describir cosas que a veces lo es y a veces no. En realidad, lo primero que me gustaría decir es que hay que diferenciar entre los servicios sanitarios y los sociales. De hecho, los servicios sanitarios y los sociales no son lo mismo. De hecho, los profesionales que forman parte de ambos colectivos son distintos. Sin embargo, si queremos prestar una atención a la ciudadanía, a algún tipo de servicio especial, deberíamos pensar en cómo coordinamos, en cómo hacemos esto de modo común. A mi juicio, lo que define un espacio sociosanitario son, en este caso, no sé si denominar los clientes o los usuarios. En realidad, lo que define el espacio sociosanitario sería un entorno que presta servicios a usuarios o a clientes que tienen necesidades de salud y necesidades también sociales. Bueno, ¿y estos clientes quiénes son? Pues básicamente serían aquellos pacientes o aquellas personas que o bien por su enfermedad o bien por su dependencia, me da igual la reproducibilidad, lo que tienen es una necesidad común de compartir espacios. Hay que diferenciar, y yo creo que la OMS esto lo deja claro, que a veces, y algún ejemplo pondré ahora, la enfermedad, la patología, lo que produce discapacidad, lo que produce es dependencia. Y a todos nos viene a la cabeza que las personas mayores, con mucha frecuencia pacientes pluripatológicos, lo que la enfermedad les produce es cada vez una discapacidad o una dependencia mayor. Por tanto, deberíamos pensar, y de ahí que hoy analicemos si la tecnología juega algún papel, que hay espacios comunes entre lo social y lo sanitario. Y pondré algún ejemplo de por qué hay que hacer esto. Hay evidencia científica que en enfermedades cardíacas o enfermedades mentales, para una enfermedad cardíaca leve, el hecho de existir produce una dependencia 2 o 3 veces mayor sobre una persona de la misma edad que no tenga ese tipo de patología. Exactamente igual, y supongo que a nadie de ustedes se le es ajeno, las enfermedades de tipo mental producen un tipo de discapacidad que probablemente, si no estuviera presente esa patología, esa dependencia o esa discapacidad tampoco estaría presente. Por tanto, si parto de la idea, y si quieren después podemos también hablar de esto, más que hablar de integración, más que hablar de coordinación, a mí me gustaría hablar de espacios sociosanitarios donde los profesionales de lo social y de lo sanitario se juntan, se unen para trabajar en modo común. Y aquí es donde yo creo, y esta es una idea que me gustaría que después comentáramos, que la tecnología puede prestar un servicio. La tecnología puede abrir espacios donde, si no, los profesionales de lo sanitario y lo social no se encontrarían. Y aquí es donde vamos a debatir. Dicho esto, me gustaría empezar a presentar la dinámica que vamos a seguir. Voy a presentar a cada uno de los ponentes
pues yo creo que de izquierda a derecha o en el orden, ahora veremos cómo están situados, pues no lo tengo muy claro. Voy a ir presentando y lo que presentaré es su currículum, harán la presentación y lo que espero es que al final haya 10-15 minutos para preguntas. Como les decía, empezará su intervención Carlos González Blanco, que es director, está a mi izquierda, es director de CGB, Informática SL, y presentará apps para mejorar la salud. Eviden es el nombre. Es ingeniero de telecomunicaciones, director de CGB Informática, ponente en la ONU en el 2012, ponente en el Congreso Integration Research, Education and Problem Solving, Orlando, investigador de la Universidad de Valladolid. La empresa cuya sede central se encuentra, espero decirlo bien, Aldea Tejada. Tiene muchos motivos de celebración. En los últimos días ha sido premiada por el Colegio de Ingenieros de Castilla y León como empresa más relevante en materia de informática, galardón que recogía el viernes pasado, es decir, hace escasamente una semana en Burgos. Pero no solo eso, sino que cumple 25 años, otro motivo de felicitación, ya que desde el año 1989, cuando Carlos González soñara en crear una empresa innovadora que algún día llegara a ser referente en materia de informática a nivel local, regional y entiendo que internacional. Bueno, como ven, Carlos es una persona innovadora. Esta mañana hablamos de innovación, de emprendimiento y demás. Y yo creo que el tema que tenemos, las apps para mejorar la salud, es un tema interesante y, por tanto, sin enrollarme yo mucho más, le voy a dar paso a Carlos. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes. Como nos ha presentado, yo soy Carlos González. Soy el director de CGB Informática. Es una empresa pequeñita de Salamanca, de un pueblo al lado de Aldea Tejada. Aldea Tejada es un pueblo que tiene 1000 habitantes y en él estamos pues cerca de 500 tecnólogos, ¿no? El Centro de Informática de Iberdrola está allí, con cerca de 350 empleados, y CGB, que tiene unos 48 actualmente, ¿no? A lo largo de los años, nuestra empresa ha ido desarrollando, nosotros nos dedicamos a desarrollar software, pero hemos ido siempre desarrollando aplicaciones para la salud. Nosotros fuimos de los primeros que implantamos la cita previa a lo que era el territorio InSalud en el año 1990 y, por lo tanto, tenemos una trayectoria en lo que es el ámbito de la salud bastante importante, ¿no? Las nuevas tecnologías nos han llevado pues, a que todos dispongamos de un teléfono móvil, ¿no? Pues en la salud también se utiliza el teléfono móvil para ello. Y sufre una necesidad muy importante, que es que todos nos descarguemos aplicaciones en los smartphones, en estos teléfonos inteligentes. Cuando estamos hablando de sanidad, pues tener en cuenta que en Estados Unidos, lo que os pongo ahí, voy a ir muy deprisa porque la presentación es larga y tengo tiempo muy corto. Tener en cuenta que actualmente los médicos de Estados Unidos, 6 de cada 10 utilizan aplicaciones apps para dispositivos móviles. En España esta ratio no existe una estadística como tal, pero creemos que cada vez se va a ir impulsando más. Además, hay que tener en cuenta que España es una potencia en esto. Hay grandes empresas o startups, empresas pequeñitas que están intentando lanzar todo este tipo de aplicaciones, ¿no? Y la verdad que están teniendo mucho éxito. En el Congreso de Innovación que va a tener Telefónica en México, en el próximo mes creo que es, o diciembre, pues vamos 4 empresas españolas de todo lo que es Latinoamérica y España. Por lo tanto, creo que somos una potencia en el desarrollo de software para smartphone y dispositivos móviles, ¿no? La aplicación que les presento, o el proyecto que les presento, se trata de lo que nos llamamos Eviden. Eviden, como su nombre indica, quiere decir evidencias, ¿no? Cuando se hace una aplicación para la sanidad, hay que tener una cosa muy en cuenta. Si estamos hablando, imagínense que ustedes van a comprar un medicamento. Y en esta era lo que nosotros partíamos, ¿no? Partíamos de que teníamos que hacer una aplicación que fuera buena para la salud, que mejorara la salud. Claro, esto no es un antibiótico o un producto que voy a la farmacia y lo compro o me lo recetan, ¿no? Hay que demostrarlo. Y entonces, en el año 2011, comenzamos a desarrollar nuestro proyecto.
El Instituto Carlos III, cuando se los pusimos, nos financió con 1.700 euros. La Junta de Castilla y León nos ha dado durante 3 años unos 600 euros al año y contactamos con una fundación que es Infosalud, que es informática en la salud, y con diferentes núcleos para hacer nuestro proyecto. En concreto, veis ahí, son 6 centros de salud. Y entonces queríamos hacer que nuestro proyecto lo probaran como ensayo clínico en los centros de salud. ¿De qué trata nuestro proyecto? Pues lo que queremos es que a través de una aplicación para smartphone la gente mejore y tenga una calidad de vida mejor. ¿Cómo? Pues 2 factores hemos considerado en un principio. Incrementando su ritmo diario a través del ejercicio físico y de la alimentación mediterránea. Claro, esto compro una PPS y me lo creo, pero si científicamente no está probado, pues eso es lo que hemos querido hacer, ¿no? Este proyecto realmente, después de exponerlo al Instituto Carlos III y a la Junta de Castilla y León, nos lo aprobaron y empezamos el desarrollo el año pasado, en el 2013, y este año hemos empezado a ponerlo en marcha. ¿Qué queremos hacer? Queremos que la gente tenga una mejor salud a través del incremento físico. Queremos también mejorar la dieta alimentaria. Y además queremos medir todo eso y evaluar el envejecimiento arterial. Todo esto a través de la aplicación. El propósito nuestro es demostrar y poner una aplicación como si fuera pues, un medicamento que funciona. Para ello, hemos considerado y hemos puesto como reto que los 1.500 pacientes en los que estamos haciendo el ensayo clínico, como mínimo vamos a aumentar un 8% las personas que van a hacer más actividad. Y además queremos que la adherencia mediterránea aumente en un 8% la alimentación en todos ellos. Esto, como les digo, cualquier proyecto hay que demostrarlo, nos hemos puesto en marcha y en una primera fase lo que hemos incrementado es que durante 5 días a la semana la gente hace 30 minutos de ejercicio y 2 días a la semana hacen un ejercicio que llamamos vigoroso, es decir, hacen algo más de ejercicio, ¿no? También hemos conseguido que un 9% de estos haga estrictamente la alimentación mediterránea, famosa, ¿vale? En una segunda fase, que es lo que estamos en estos momentos, estamos evaluando que todos esos pacientes que están en el proyecto han mejorado. Vamos a analizarlo. Ha mejorado el riesgo cardiovascular, es decir, la presión arterial, el peso, los lípidos, la glucemia, los parámetros de estructura y función vascular. Se ha incrementado el tiempo de actividad, por lo tanto, la sedestación ha bajado y además ha disminuido la ingesta calórica global. Por lo tanto, intentamos que a través del dispositivo móvil toda esta gente haga más ejercicio y coma mejor. Bueno, evidentemente, cuando se hace un estudio clínico de este tipo, hay que hacer una selección de personal. Entonces, nosotros nos fuimos a estos centros de salud, cogimos de cada centro de salud 2 médicos, es decir, realmente son 12 médicos, y cada uno de ellos tenía que juntar un número determinado. No le dijimos, queríamos llegar a los 1.500 de pacientes. De los 1.500 pacientes esperamos al final tener evidencias de unos 1.200, porque siempre se cae gente. Gente porque no cumple los requisitos o gente porque abandona el proyecto en sí. El grupo de edad está comprendido entre los 20 y los 70 años, ¿vale? Y son dispersos geográficamente, es decir, desde Zaragoza, San Sebastián, Barcelona, Salamanca, que es el centro de salud, son totalmente diferentes. Toledo. Y claro, evidentemente, ¿qué estamos midiendo en todos los pacientes?
Diariamente, a través del dispositivo móvil, estamos midiendo lo que este señor camina, su actividad física, su sedestación. Además, estamos comprobando en cada momento qué calorías, por lo tanto, cómo está la adherencia mediterránea, su ingesta. Además, estamos controlando su presión arterial, el análisis de motivación para el cambio y la adherencia. Otras medidas que se toman cuando un paciente llega y se mete en el proyecto, se le hace un estudio del índice cardiovascular, el índice de tobillo y brazo, la velocidad de onda del pulso y la evaluación del grosor íntima de la cardíaca, de la carótida. Con esto lo que queremos es que después de cada 3 meses analizar a ese paciente a ver si está sufriendo variaciones en esto. A través de estas mediciones conseguimos ver si la aplicación y el control que estamos haciendo con ella, el paciente va sufriendo cambios, que evidentemente, por las estadísticas que actualmente tenemos, va mejorando bastante, ¿vale? ¿Cómo nos hemos constituido? ¿Cómo nos hemos formado en este proyecto? Pues hemos creado 2 grupos que hemos contado con diferentes estamentos para que nos homologaran todo el estudio. Hemos hecho una intervención que es un consejo sobre nutrición y otro sobre actividad física. Además, cada vez que vamos a un centro de salud, hemos formado a los médicos y a la vez hemos formado a algunos pacientes, ¿vale? Este es el método que hemos utilizado en la intervención del proyecto. Bueno, la evaluación que estamos siguiendo pues es una evaluación inicial para coger todos los datos del paciente. Realizamos una visita cada 7 días para comprobar el acelerómetro. Bueno, el acelerómetro, os quiero contar que tenemos 2. Uno que lleva el dispositivo móvil, que es un teléfono normal y corriente, y le estamos poniendo en esta fase inicial para comprobar que es correcto un acelerómetro de pasos, ¿vale? Le hacemos otra visita a los 15 días al grupo de investigación para comprobar si tienen, sobre todo si tienen algún tipo de problema, y a los 3 meses volvemos a hacer otro análisis. A los 12 meses queremos terminar todo el proyecto. Bueno, este es el resumen de las actividades que hemos hecho, que es en el 2003, como os cuento, desarrollamos todo el software, hicimos todo lo que es la plataforma web y en el 2014 hemos publicado en las revistas especializadas de Estados Unidos los protocolos de actuación y en el segundo semestre estuvimos captando pacientes y médicos y centros de salud. En el tercero y cuarto trimestre, que es donde estamos recogiendo datos. Vale. Bueno, os contaba, esto es un resumen de los pacientes que tenemos por centro de salud. Más o menos hemos llegado activos ahora mismo, son 1.200. Y bueno, la aplicación, para que veáis, es muy sencilla. Es simplemente establecer un calendario. Bueno, se loguea el paciente y lo que hace es meter diariamente qué cena toma, qué merienda, qué almuerzo y qué comida. Le puedes prefijar los menús, tiene todos los menús que hay, si el médico se lo ha aconsejado, le da un resumen de todas las calorías, él también se los puede componer, ¿vale? Él va componiendo el menú que va haciendo cada día, ¿no? Y al final del día, bueno, pues le da un resumen de la ingesta, unas recomendaciones y semanalmente, automáticamente, le sale un mensaje. Todo esto está comunicándose automáticamente con un servidor donde estamos controlando todo lo que está comiendo el señor. Él lo que nos dice, claro. ¿Vale? Sobre la actividad física, bien por podómetro, le controlamos lo que hace y, por lo tanto, sabemos cuánto anda, cuántas calorías está consumiendo, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final, bueno, pues nos da un resumen de las actividades. Por lo tanto, le estamos forzando a él a que haga actividad física, que haga una dieta mediterránea y a la vez el médico y su médico y el grupo de investigación comprobamos que la aplicación está teniendo una penetración real y es demostrable que es válida. Lo siento. Muchas gracias, Carlos.
Antes de dar paso a Carmen, os dejo una reflexión para que después a las preguntas. Fijaros que lo que me sugiere la aplicación que estaba comentando ahora Carlos es: alguien toma desde la empresa una iniciativa privada y probablemente, si es capaz de convencer a los profesionales, pudiese ser algo que el profesional prescribiera al estilo de lo que ocurre hoy con cualquier otro fármaco. Es decir, el modelo de negocio no es un modelo de negocio de que yo le vendo a la administración, sino que yo genero algo que puede ayudar al paciente en el manejo de su enfermedad y, por tanto, a lo mejor el que me compra la aplicación no es la administración, sino el propio paciente para el control de su propia enfermedad. Pero les dejo esto aquí para que luego lo comentemos, porque me parece que además de explicar una aplicación innovadora, lo que aparece es un nuevo modelo de negocio que sería la prescripción de las propias APPs como parte del proceso asistencial. Bueno, pues a continuación, Carmen Mejía Arias, que vamos a dar un paso al otro lado, es del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Me alegra mucho tener a la gente de farmacia aquí. No sé si porque es la primera farmacéutica que tenemos en las jornadas o por mi propia querencia en esto. Y nos va a hablar, es licenciada en farmacia, pero además es licenciada en filosofía. A mí lo que me ha sugerido esto es que se parece bastante a Steve Jobs, que era tecnólogo y además su nombre de humanidades, y esto parece ser que es lo que le permitió diseñar productos más allá de tecnología, diseñarlos con buen gusto, y espero que es lo que pasará con Carmen, que además de hablarnos de la parte científico-técnica de la farmacia, nos hablará de la parte humana de la farmacia. Nos va a hablar de un tema que yo creo que es de actualidad, es integrante del Departamento de Servicios Asistenciales y responsable de Recursos Humanos en el Consejo General, y nos va a hablar de la adherencia, de Adhiérete Móvil, que es una solución TIC para la adherencia a los tratamientos. Me parece que esto es un tema absolutamente imprescindible, por dos motivos como mínimo. Porque nuestras poblaciones cada vez son más envejecidas y, por tanto, más polimedicadas. Y esto de la polimedicación, aparte de controlar para que la medicación sea útil y eficiente, es que si no hacemos esto, probablemente lo que tenemos es un problema de sostenibilidad económica de esta medicación. Por tanto, me parece que el tener soluciones, herramientas que nos permitan hacer un seguimiento de adherencia a la medicación es absolutamente fundamental, tal y como tenemos constituida nuestra sociedad. Muchas gracias, Carmen. Te pones por aquí, supongo. Muchas gracias, Miguel Ángel. Buenas tardes a todos. Pues bien, como ha dicho Miguel Ángel, a ver si con el ratón me apaño, os voy a hablar de una solución de nuevas tecnologías, una solución que está incardinada en un proyecto que se llama el programa Adhiérete. ¿Qué es el programa Adhiérete? El programa Adhiérete es un estudio que se ha realizado en farmacias españolas, que es un estudio de aumento a la adherencia por parte del farmacéutico de oficina de farmacia. ¿En qué pacientes? En pacientes mayores, crónicos, polimedicados y no adherentes. ¿Por qué nos fijamos este objetivo? Pues como bien ha dicho Miguel Ángel, la falta de adherencia a los tratamientos es un problema de primer orden. No solo porque no siendo adherente al tratamiento la enfermedad no se controla, sino también porque esta falta de control de la enfermedad lo que lleva es a visitar a un mayor número de visitas a urgencias, a mayor riesgo de hospitalizaciones. Toda esta falta de adherencia está también muy relacionada con la cronicidad. La cronicidad es un problema cada vez mayor. Afortunadamente tenemos pacientes crónicos porque vivimos más tiempo, se acumula en un mismo paciente varias enfermedades y el seguimiento terapéutico complejo en pacientes con varios medicamentos es mucho mayor. Hay más probabilidad de que haya problemas relacionados con el medicamento, hay más probabilidad de reacciones adversas y esto es algo pues, que puede tener una repercusión económica
y sanitaria para el propio paciente. ¿Y dónde confluyen de manera más importante todos estos aspectos? En el anciano. Por ello, pensamos que los farmacéuticos podríamos hacer algo para aumentar o para solucionar este problema de la adherencia. ¿Cómo? Pues ofreciendo lo que conocemos nosotros como servicios profesionales, que es todo aquello dirigido al control de la salud, que no es la venta de medicamentos, y también aprovechar el uso de las nuevas tecnologías para poder ayudar a estos pacientes poco cumplidores y con muchos medicamentos. Esto lo denominamos pues un servicio de refuerzo a la adherencia que podía hacer el farmacéutico en su oficina de farmacia. Entonces, ¿cuáles eran los objetivos de este estudio que se ha realizado? Pues por un lado, evaluar la adherencia terapéutica en estos pacientes mayores polimedicados con patología crónica, también evaluar qué impacto puede tener el papel del farmacéutico actuando como reforzador de esta adherencia y detectar los problemas que se dan en este tipo de pacientes. Este estudio, lo llamamos proyecto, pero es un estudio de investigación, se promovió por el Consejo de Farmacéuticos, pero también han participado, se ha llevado a cabo en 4 provincias de España. Se ha llevado a cabo en la provincia de Barcelona, de Badajoz, de Cáceres y de Vizcaya. También hemos contado con el apoyo del Grupo Europeo de Farmacéuticos y deciros que este proyecto ha sido considerado por la Unión Europea dentro del Partenariado para el Envejecimiento Activo. Nuestro promotor principal ha sido los laboratorios Esteve y hemos contado también con una empresa que se llama Anota y la Fundación Vodafone España. Pues bien, ¿qué es el estudio que hemos realizado? Pues es un estudio de investigación naturalístico con un grupo control aleatorio, sin grupo control aleatorio y multicéntrico en todo el ámbito nacional. Han participado 60 farmacias comunitarias, 20 en Extremadura, 10 en Cáceres y 10 en Badajoz, 20 en Cataluña y 20 en Euskadi, en Vizcaya. Cada farmacéutico de oficina de farmacia reclutaba 5 pacientes y a esos 5 pacientes incumplidores les iba a situar en 3 grupos. Dos de los pacientes estaban asignados al grupo de nuevas tecnologías, que es el que utilizaba esta aplicación Adhiérete Móvil. Otros 2 pacientes se les realizaba un servicio en farmacia que se llama Sistema Personalizado de Dosificación, que para aquellos que no los conozcáis es que el farmacéutico sitúa la medicación en un dispositivo tipo blister con alveolos, de tal manera que para cada día de la semana y cada momento de la toma del día, desayuno, comida, merienda, cena, están en un alveolo organizada toda la medicación del paciente. El paciente solo tiene que abrir ese alveolo y tendrá a disposición toda la medicación. Pues 2 pacientes iban a este grupo y un paciente iba al grupo de los servicios personalizados de dosificación más una aplicación que consistía en alarmas para recordarle que se tenía que tomar la medicación. La metodología del estudio: el paciente llegaba a la farmacia, mediante la dispensación de un determinado medicamento, el farmacéutico detectaba que había problemas de incumplimiento. Para confirmar que esta persona era incumplidora, se le pasaba un test validado. Una vez que esta persona teníamos la constancia de que era incumplidor, pues pasaba a el estudio con la firma de su consentimiento informado y pasaba a una de estas ramas de refuerzo de la adherencia, a SPD, sistemas personalizados de dosificación, o al uso de nuevas tecnologías. De esta manera, el servicio que ofrecía el farmacéutico en la farmacia era, por una parte, a unos pacientes les asignaba estos SPD, que con ello hemos contado con Anota, y a otros pacientes se les proveía de la aplicación de nuevas tecnologías Adhiérete Móvil. Pasando ya a la Adhiérete Móvil, los pacientes era un estudio aleatorizado, es decir, el farmacéutico no podía elegir si este paciente tiene un móvil, le meto en la rama de nuevas tecnologías, sino que, y deciros que tuvimos dificultad, a lo mejor pensamos que en zonas urbanas
Todos los pacientes mayores de 60 años tienen un móvil, un smartphone, pero hubo verdaderos problemas en zonas como en Cáceres, en ciertas poblaciones de Cáceres, que les era difícil encontrar una persona mayor con smartphones. A todas estas personas que no disponían de smartphone, pues Fundación Vodafone nos dio los móviles para que los pacientes pudieran utilizar esta solución. Esta solución de nuevas tecnologías tiene dos partes. Una parte que manejaba el farmacéutico. En esta parte el farmacéutico daba de alta a sus pacientes, les asignaba un código y un usuario y les diseñaba el calendario de medicación de los pacientes. El calendario de medicación lo único que hace es distribuirnos por día y toma, desayuno, comida, merienda y cena, la medicación de ese paciente. ¿Cómo lo diseñaba el farmacéutico? Pues en este entorno profesional, él daba de alta un medicamento y le podía asociar una imagen a ese medicamento, un vídeo, por ejemplo, un inhalador, podría asociarle un vídeo del uso de inhaladores o un audio que le decía cómo tenía que tomar el medicamento. Este farmacéutico también podía diseñar alarmas para que luego el paciente en su móvil recibiera un aviso de que se tenía que tomar la medicación. O también podría enviar mensajes directamente desde la farmacia si detectaba que el paciente no había venido a por la medicación o si detectaba algún problema, le podía hacer llegar a su móvil, a su smartphone, un mensaje directo. El farmacéutico también podía acceder a estadísticas de cuántas personas utilizaban, leían la información del móvil, cuántos accesos había. La aplicación del paciente estaba disponible en Google Play. Lo que pasa es que los farmacéuticos le ofrecían al paciente ya el móvil configurado. Este paciente se logueaba con su usuario y contraseña y podía acceder directamente a sus tomas o bien mediante la lectura de códigos QR. Se les ofreció un imán de nevera para que pudiesen leer la información relativa a sus tomas y el paciente accedía a lo que veis aquí, esta pantalla donde tenía a disposición sus elementos multimedia y los medicamentos que se tenía que tomar en ese momento, ese día determinado. Con su imagen, pulsando en la imagen, le ofrecía más información. El paciente debía ir moviéndose en toda la toma que estaba realizando en ese momento y una vez tomada la medicación le daba el chequeo al OK y ya se suponía que había tomado correctamente la medicación. Este estudio duró de diciembre a septiembre y el 15 de julio hicimos un análisis preliminar de datos. O sea, todavía el análisis completo estará dispuesto en noviembre, pero hemos querido contar con unos ligeros datos. Y la muestra con la que obtuvimos para este análisis preliminar es de 174 pacientes. La distribución por sexos era parecida, 54 frente a 46 mujeres. La media de edad fue de 74 de años y un 90% de personas estaban jubiladas. Lo que nos desencantó de alguna manera es que de los abandonos del estudio la mayor parte fue de los pacientes asignados a la rama de nuevas tecnologías. Los resultados parecen ser que la actuación, este es el test de la adherencia y se vio que desde la visita 3, que era porque partíamos de personas no adherentes, en la visita 3, que es cuando se empezó a medir la adherencia, hasta la visita final, hubo un aumento en general del 43% al 64% en las tomas de medicamentos. Las razones que nos dieron de no adherencia fue olvido de la toma de medicación, hay gente que consideraba que no era importante tomar la medicación todos los días, gente que utilizaba dosis que no eran apropiadas y había gente que tenía dificultades a la hora de la toma de medicación. Del análisis de datos en las 3 ramas de estudio vemos que hay aumento de la adherencia y que el menor, en términos absolutos, aumento fue en la rama
asignada a nuevas tecnologías. En cuanto a la evolución del porcentaje de medicación tomada, también se observó que durante el estudio hubo un aumento. En este caso no es significativo porque no tenemos todavía, esperamos, hay una tendencia al aumento, pero no tenemos todos los datos todavía, el informe final. E igual en grupos se ve que en términos absolutos, incluso en la rama de tecnologías, se mantuvo el porcentaje de medicación tomada. En cuanto a la calidad de vida, hubo un aumento significativo de la calidad de vida en el test utilizado, que se denomina Eurocall, y también en la escala visual analógica, que es una escala donde el paciente dice ¿cómo se encuentra usted? Y él puntúa de 1 a 100, también hubo un aumento al final del estudio. Las personas que participaron en el estudio presentaron una satisfacción buena del 76%, 76-77%, siendo ligeramente menor en las ramas de nuevas tecnologías. ¿Qué podemos concluir con esto? ¿Cuál es nuestra, desde el Consejo General y desde la farmacia, los farmacéuticos cada vez están más implicados en ofrecer servicios que van más allá de la mera dispensación de medicamentos? Somos optimistas en que el uso de nuevas tecnologías es necesario para los pacientes, es algo que les puede aportar unos beneficios muy importantes, pero que hoy por hoy en este estudio vemos que todavía cuesta y les cuesta a los pacientes hacer un uso totalmente completo de una aplicación en un smartphone. Hay visos de que esta actuación puede resultar positiva, pero todavía queda mucho camino por recorrer. Y es una de las conclusiones de este estudio, pero como ha dicho Miguel Ángel también, la actuación en relación a la adherencia a los tratamientos es algo fundamental porque redundan tanto en beneficios de salud para la persona como económicos para el sistema. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Bueno, yo te agradezco especialmente esto desde una empresa TIC porque dos cosas. Primero hay que trabajar en la adherencia y después yo creo que has mencionado un tema con datos y no de cómo ha ido bien o mal, sino con datos, que lo que demuestra es que las TIC, para aplicarlas, no basta con tener TIC, sino que probablemente en el caso de las personas mayores habrá que pensar en la figura del asistente digital o el nombre que queramos, pero en cualquier caso hay que seguir trabajando en todo esto. Bueno, como veis, alguien dirá, bueno, estos señores solo hablan de sanidad. En realidad lo que estamos diciendo es que el control de la enfermedad, y yo insisto en la idea inicial, el control de la enfermedad, la estabilización de los pacientes nos evitarán llegar a situaciones de dependencia, a situaciones discapacitantes y por tanto tenemos que abundar en esto. Bueno, pues habíamos hablado de una app, hemos hablado de farmacia y ahora vamos a pasar a un tema que a mí personalmente también me apasiona y es lo que nos va a comentar Francisco Javier Rincón. La aplicación, hemos estado hablando todo el día o casi todo el día o mucho rato de Smart Cities, ahora vamos a hablar de una cosa yo creo más divertida, Smart Cardia, ¿no? Que como parece que los dos términos que lo componen, por un lado inteligente y por otro lado algo que tiene que ver con las cardiopatías, con el corazón, etcétera. Bueno, Francisco recibió el título de doctor en Ingeniería Informática en el 2012, es decir, es una persona joven, como muchos de la audiencia. En la Universidad Complutense de Madrid se ha especializado en el diseño de algoritmos y dispositivos para monitorización cardíaca, diagnóstico en tiempo real y es coautor de numerosos artículos científicos en este campo, así como de 4 patentes. En 2013 fundó Smart Cardia, por tanto es lo que comentábamos esta mañana, es un innovador, es un emprendedor fundó Smart Cardia, que es un spin-off de la École Polytechnique Fédérale de Suiza, donde ocupa el cargo de CTO, ¿no? Bueno, Smart Cardia es una nueva generación de dispositivos portátiles miniaturizados, que es un tema que cada vez va a ser en la línea de lo que hablábamos ayer de Internet de las cosas, dispositivos, sensores, que cada vez va a estar más en nuestra vida. Y son dispositivos miniaturizados de ultrabajo consumo, como no puede ser de otra manera, que supone una revolución en el seguimiento de pacientes con enfermedades cardiovasculares
y neurodegenerativas. Estos dispositivos permiten la monitorización continua de distintos parámetros, pues cardiovasculares, en el caso de TCGs, electrocardiograma, respiración, pleximografías, etcétera, y realizan un diagnóstico en tiempo real, con lo que a mí me parece que esto supone que toda esta información se pueda explotar, como ayer se hablaba en alguna mesa, en entornos Big Data, etcétera, etcétera, y todo lo que supone como seguimiento continuo, más allá del esfuerzo que a título personal, como antes nos contaba Carlos, yo haga por hacer deporte. Ahora a lo que vamos es a sensores que nos van a estar monitorizando permanentemente y van a enviar información sobre nuestro estado de salud, a veces queramos o no queramos. Entonces, con estas premisas, cuando quieras, Francisco, gracias. Pues muchas gracias. Bueno, como decía Miguel, sí voy a hablar de Smart Cardia, de la tecnología que hemos desarrollado en la startup de la que soy fundador, con otro compañero, de nuevas tecnologías de monitorización cardiovascular inteligente. Esta tecnología que además hemos aplicado, y voy a hablar de cómo podemos también flexibilizar esta tecnología para extenderla a otras enfermedades que no son puramente cardíacas, pero que sí que tienen mucho que ver con alteraciones en el sistema nervioso autónomo, como es el caso de un estudio que hemos realizado con pacientes con síndrome de fatiga crónica. En este momento el dispositivo no está totalmente certificado, estamos ahora en el proceso de certificación que vamos a obtener, si todo va bien, a final de este año, principio del que viene. Entonces, hasta que tengamos esa certificación, de momento lo estamos utilizando en estudios clínicos que nos permitan evaluar que efectivamente ese dispositivo se puede utilizar en un ambiente clínico dentro o fuera del hospital. Entonces, este proyecto no es solo parte de Smart Cardia, está hecho en colaboración también con la Universidad Complutense de Madrid, donde yo he hecho mi doctorado y he sido profesor allí durante una temporada, hasta que, como decían en la mesa de esta mañana de emprendedores, le di el disgusto a mi madre de dejar mi plaza de profesor para embarcarme en esta aventura y montar una startup. También hemos colaborado, se ha hecho todo esto gracias a gente de la Escuela de Fisioterapia de la ONCE en Madrid, y también con el apoyo incondicional de la Asociación de Síndrome de Fatiga Crónica y Síndrome de Sensibilidad Química Múltiple de Madrid. Bueno, entonces voy a dar algunos números de por qué nos decidimos empezar o sea, por qué queríamos hacer esta tecnología para monitorización cardíaca. Pues si miramos, las enfermedades cardíacas son todavía responsables del mayor número de muertes en el mundo. Causan 17 millones de muertes al año en todo el mundo, que es una barbaridad. Y si miramos también a gente que está afectada por simples arritmias, tenemos que hay 4,5 millones de personas en Europa y 2,2 millones de personas en Estados Unidos que necesitarían un dispositivo como el que proponemos nosotros para monitorizar la evolución de estas arritmias que tienen y poder tener un tratamiento acorde a esa evolución. También hay muchísimos pacientes que están bajo un tratamiento que puede afectar indirectamente al corazón, entonces para ellos sería también interesante tener un seguimiento de cómo esa medicación está afectando a su corazón. Y cada vez tenemos una población, o sea, tenemos una población cada vez mayor, es decir, que es más vulnerable también a este tipo de patologías cardíacas. Entonces, vimos que había una necesidad de un dispositivo que permita hacer chequeos cardíacos baratos y efectivos las veces que sea necesario durante el día, incluso de forma continua si así lo requiere la patología o el doctor. Entonces, si miramos lo que hay hasta ahora, la solución existente cuando, por ejemplo, tenemos un dolor en el pecho, tenemos alguna dolencia que puede estar asociada a una enfermedad cardíaca, vamos al hospital y nos dan un dispositivo. Nuestro médico nos manda al cardiólogo, el cardiólogo nos da en muchos casos un dispositivo que puede ser un Holter o un monitor de eventos que tenemos que llevar durante un determinado tiempo para simplemente grabar lo que nos está pasando cuando sentimos la dolencia o de forma continua durante 24 o 48 horas. Cuando termina este periodo de monitorización, entonces vamos de vuelta al hospital, le llevamos el dispositivo al cardiólogo y el cardiólogo o un técnico analiza esa señal por medio de un software. Entonces, unos días después tenemos el veredicto, digamos, tenemos el diagnóstico del doctor y entonces se toma una acción. Además, la mayoría de los casos, lo que pasa es que después de 24 o 48 horas de observación,
puede ser que ni siquiera se manifieste la cardiopatía que tenemos. Entonces, haya que repetir el procedimiento. Entonces, lo cual, esto se vuelve muy poco eficaz. Entonces, no tenemos métodos de vigilancia eficaces utilizando esta tecnología. Además, también tenemos una falta bastante grande de cuidados tras una operación, una falta de monitorización. Lo que se hace en muchos casos es dejar al paciente cuando tiene una cirugía en el hospital. Pero claro, se puede dar el paciente de alta mucho antes si se utiliza una tecnología que nos permita seguirle mientras que está en casa o realizando una vida normal. Entonces, lo que proponemos nosotros desde SmartCardia es un dispositivo que se da al paciente por un periodo mucho más largo. Se puede dar incluso por un periodo de meses. Entonces, este dispositivo analiza continuamente la señal de ECG, electrocardiograma, y produce un diagnóstico en tiempo real. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el médico puede, por ejemplo, configurar ciertos parámetros. Por ejemplo, pues mándame una alarma si la frecuencia cardíaca sube por encima de esto o baja por encima de esto, o puede ajustar unos parámetros de sensibilidad para un número de arritmias que tiene en cuenta el dispositivo. Por ejemplo, si tengo una fibrilación auricular o sospecho que el paciente puede tener una fibrilación auricular, entonces pongo una sensibilidad para que el dispositivo me avise al hospital o avise al médico si detecta algo en este sentido, si detecta una fibrilación auricular. Entonces, estos resultados se detectan en tiempo real y se envían al hospital o al médico si así considera oportuno el médico. Si no, simplemente el dispositivo está analizando los datos y enviando un informe una o varias veces al día. Esto permite que podamos tener una reacción muy rápida si hay una enfermedad que realmente pueda ser amenazante para la vida, y si no, se obtiene muchísima más muchísima más información y mucho más rápido que con las tecnologías actuales. Entonces, esto permite detección precoz, una vigilancia continua tras una operación, incluso desde casa. No necesitamos estar en el hospital para estar observados con la misma calidad que en el hospital, y entonces podemos dar a los pacientes de alta mucho más rápidamente. Entonces, aquí está el dispositivo que presentamos nosotros. Ahí lo tenemos, ya tenemos dos formas de usarlo. Básicamente, a la izquierda tenemos lo tenemos junto con un cinturón tipo polar, como los dispositivos polar que utilizamos para hacer deporte, y eso nos daría una derivación de electrocardiograma. Pero si queremos más resolución, tenemos la posibilidad de utilizarlo con los cables y electrodos que normalmente utilizan en el hospital, para utilizar 3 derivaciones o incluso 12 y tener un ECG clínico como podríamos tener en el hospital. Entonces, este dispositivo es esto que tanto se habla ahora, de los wearable devices, algo que podemos llevar durante todo el día. Incluso se puede integrar también en una camiseta y simplemente ponernos nuestra camiseta y con esa camiseta estar observado durante todo el día. Entonces, como ya he dicho, permite la monitorización continua de ECG, detecta en tiempo real cualquier tipo de anomalía y envía todos los resultados, comunica toda la información al médico o al hospital. Todo se almacena en un servidor cloud y puede ser accesible tanto por los médicos como por los pacientes si el médico así lo considera oportuno. La innovación principal que tenemos aquí es lo que hemos estado trabajando en los últimos 6 años en la parte de investigación en la universidad, y luego después, desde hace 2 años, cuando nos embarcamos en esta aventura en la empresa, hace 1 año cuando ya la creamos oficialmente. Lo que hemos trabajado es en mucho procesamiento de señal para obtener una señal muy limpia que nos permita tener un diagnóstico muy eficaz. Entonces, una señal muy limpia, ¿por qué esto es importante? Porque este dispositivo pretendemos que se use en cualquier situación, cuando el paciente está en casa, cuando se va a dar un paseo o incluso cuando está practicando algún deporte. Entonces, es muy importante que en todas estas condiciones podamos tener una señal limpia y fiable para obtener un diagnóstico lo más preciso posible. Aparte del procesamiento de señal, de todo este software y algoritmos, hemos trabajado también en la parte hardware para producir. Hemos diseñado procesadores y otro tipo de hardware directamente, diseñado específicamente para este tipo de aplicaciones, para el procesamiento de señales biométricas. Y, como ya he dicho, pues 6 años trabajando en investigación para llegar a este producto, y tenemos 5 patentes que cubren toda la parte de software y hardware. Entonces, hasta ahora estoy hablando solamente de arritmias cardíacas, enfermedades, cardiopatías, pero la validación, el estudio que hemos hecho utilizando este dispositivo y lo que quería presentar aquí hoy es
para pacientes con síndrome de fatiga crónica, que no es puramente una enfermedad, una cardiopatía, pero que sí tiene mucho que ver con alteraciones en el sistema nervioso autónomo, que también se pueden cuantificar utilizando este tipo de dispositivos. Entonces, el síndrome de fatiga crónica, para los que no estén muy familiarizados con esta enfermedad, una enfermedad extremadamente incapacitante, que produce muchísima fatiga y que supone una discapacidad total para las personas. Y, como ya he dicho, tiene numerosas alteraciones en el sistema nervioso autónomo, que se manifiestan por cambios bastante bruscos en la tensión arterial, cambios también muy bruscos de frecuencia cardíaca, mareos, caídas, inestabilidad y pérdida de conocimiento y problemas cognitivos. Es decir, que realmente esta enfermedad condiciona la vida de la gente que la padece y tiene muchísimo impacto en el ámbito social, en el ámbito personal, en el ámbito laboral o en el ámbito escolar en caso de niños que la padecen también, porque estas personas se vuelven totalmente dependientes. Entonces, una enfermedad tan compleja requiere un tratamiento bastante complejo también, un tratamiento multidisciplinar, que es lo que queríamos proponer con el uso de este tipo de dispositivos. Hasta ahora, básicamente solo se habla de medicación y de apoyo psicológico o psiquiátrico por parte de los médicos hacia el paciente. Pero nosotros proponemos un tratamiento mucho más complejo, en el que no solamente los médicos proponen esta medicación y tratamiento psicológico, sino que también esto se combina con sesiones de fisioterapia, es decir, con una serie de entrenamientos para que los pacientes puedan mejorar un poco e incrementar su resistencia a la fatiga, y también con un análisis de sueño para ver cómo descansa y para intentar hacerle descansar mejor. Pero a la misma vez no solo está en el lado de los médicos, sino que queremos dotar al paciente también de una herramienta que le permita regular el esfuerzo y controlar su dieta también. Todo destinado a intentar evitar las crisis que tienen, que les pueden dejar inhabilitados, le pueden dejar inoperativos básicamente por un periodo de hasta una semana o incluso más. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones actuales cuando queremos enfrentarnos a un tratamiento como el que proponemos? Pues básicamente que no hay herramientas para monitorizar todo este tratamiento. Entonces, esto conduce a medicaciones inadecuadas porque no sabemos cómo el paciente está evolucionando o cómo se está comportando ante esa medicación, lo que da lugar a más crisis. Solo sabemos si el tratamiento es inefectivo cuando vemos que realmente se producen nuevas crisis, cosa que no es muy agradable para este tipo de pacientes. También esto da lugar a terapias físicas o entrenamientos, como decía, de fisioterapia inadecuados, lo que ocasiona más fatiga, y en vez de incrementar la resistencia a la fatiga, lo que estamos haciendo es reducir esa resistencia a la fatiga. Entonces, tenemos también pruebas médicas no calibradas porque no se conoce muy bien esta enfermedad, entonces no se pueden utilizar los estándares normales para otra enfermedad. En muchas de estas pruebas ellos dan negativo, pero claro, esa no es la realidad. Entonces, como consecuencia, ¿qué pasa? Que como los pacientes tienen muchas más crisis y su estado se empeora, entonces al final abandonan todo tipo de ejercicio físico, lo que conduce a que se empeore la resistencia a la fatiga. Entonces, esta fatiga se perpetúa, el estado general del paciente se empeora y estos síntomas, los síntomas de la enfermedad, se cronifican y cada vez el paciente es mucho más dependiente. Entonces, la solución que propusimos nosotros y que hemos validado en la Escuela de Fisioterapia de la ONCE es lo que llamamos el fatigómetro, que es una manera de evaluar el sistema nervioso autónomo mediante la medición de distintos parámetros vitales, como el electrocardiograma y oximetría, que son muy, muy importantes porque combinados nos dan una idea de la tensión arterial. Se pueden calibrar también para que nos den un número absoluto de tensión arterial, pero lo que pretendemos con esto es hacer una monitorización continua, latido a latido, de cuál es la tensión arterial de la persona. Eso se hace básicamente contando el tiempo desde que el corazón bombea la sangre hasta que esa sangre llega al dedo. Entonces, si contamos ese tiempo, calculamos ese tiempo, podemos tener una idea de la tensión arterial del paciente. Entonces, esto lo combinamos además con respuesta galvánica de la piel, temperatura y datos de acelerometría, porque en muchos casos las crisis que tienen estos pacientes son crisis posturales, tienen que ver con un movimiento, con un cambio de posición, etc. Entonces, con todos estos parámetros, combinándolos, le damos una herramienta a los profesionales de fisioterapia, en este caso, que están ayudando con los entrenamientos, o al paciente, para saber cuándo le puede llegar una crisis y poder anticiparse a ella y evitarla en la medida de lo posible. Entonces, las ventajas que hemos visto mediante este estudio con la gente de la Escuela de Fisioterapia de la ONCE es que son capaces de detectar la fatiga mediante la medición de estos parámetros, utilizando las palabras que ellos mismos nos dijeron y que un cardiólogo también que estuvo, un cardiólogo de La Paz,
que ha estado también controlando todos estos experimentos. Entonces, como él dijo, con sus propias palabras, es la primera vez que podía haber esta enfermedad. Hasta ahora no había ningún tratamiento, no había ninguna herramienta que le permitiera medir esa enfermedad, pero por primera vez, haciendo distintos ejercicios, incluso con un test de mesa basculante que hicieron, podía medir realmente y podía ver la respuesta de lo que estaba haciendo en el paciente. El sistema, como he dicho, no sirve solamente para los profesionales médicos, sino también para el paciente, para indicarle cuándo se va a producir una crisis o cuándo está más vulnerable. Entonces, se pueden proponer programas de fisioterapia orientados a cada paciente, muy personalizados para intentarle hacer mejorar. Pero, además de esto, también quería hablar un poquito del futuro, que es lo que vemos nosotros desde Smartcardia como el futuro, que no es el tratamiento de las enfermedades. Lo que tenemos porque el tratamiento de las enfermedades se está haciendo de hecho insostenible. Hay muchísimos gastos en sanidad derivados del tratamiento de estas enfermedades. Entonces, lo ideal sería apoyar o intentar promover la prevención. Es decir, si evito que aparezca la enfermedad, luego no tengo que gastar dinero, recursos en tratarla y los pacientes no tienen que sufrirla. Entonces, nosotros para esta prevención proponemos un nuevo dispositivo que me permito introducir aquí y presentar en primicia. Lo vamos a presentar a la prensa el lunes que viene. Entonces, bueno, os animo a que a partir de la semana que viene entréis en nuestra página web en smartcardia.com y os suscribáis a la newsletter para estar atentos. Lo vamos a intentar financiar a través de una campaña de crowdfunding. Ahora mismo tenemos los prototipos totalmente funcionales, pero necesitamos ese dinero, que esperamos obtener ese apoyo a través del crowdfunding para llevarlo esto a las manos de la gente y que puedan utilizarlo. Entonces, básicamente, como veis, es un dispositivo del tamaño de una tarjeta de crédito, de un grosor aproximado de medio centímetro, que podemos fijar detrás de nuestro teléfono móvil o que podemos utilizar simplemente independientemente del teléfono móvil. Básicamente, tenemos que tocarlo con 4 dedos y va a medir varios parámetros que mencionaré a continuación. También se puede utilizar con un cinturón como el Polar, de forma que nos lo ponemos en el pecho y también puede medir estos parámetros. Entonces, el primer dispositivo capaz de monitorizar y controlar no solamente nuestra salud física, nuestra actividad física, pero también nuestro estado emocional, que juega un papel muy, muy importante también a la cara al momento de afrontar una enfermedad o cualquier problema. ¿Cómo funciona? Básicamente medimos tocando estos 4 electrodos con ambas manos. Medimos frecuencia cardíaca y variabilidad de la frecuencia cardíaca, respiración, conductividad de la piel, actividad física y también tenemos medidas de composición del cuerpo. Puede ser grasa corporal, contenido de hidratación, nivel de hidratación, etc. Entonces, con esto podemos calcular parámetros como riesgo cardiovascular. No sería un dispositivo médico, sino que sería un dispositivo para todo el mundo que lo pueda comprar libremente y utilizarlo para tener una idea de cuál es su riesgo cardiovascular, su nivel de estrés, capacidad cognitiva y nivel de agitación. No solamente para tener idea de cuál es su estado, sino también para poder controlar este estado y controlar cada uno de estos parámetros con aplicaciones que se proponen. Entonces, básicamente vemos 4 grupos de aplicaciones principales. Una, captar emociones para poder compartirlas, para poder controlar objetos o aplicaciones. Por controlar aplicaciones me refiero a aplicaciones que puedan ayudarnos también a controlar esas emociones, a controlar ese estrés que podemos estar sufriendo, por ejemplo, pues si tenemos una presentación importante, si estamos pasando por un mal momento o algo así. También tiene aplicaciones de fitness para monitorizar actividad física, calcular riesgo cardiovascular, se puede utilizar para yoga, meditación, medir la concentración de la persona, tener mediciones de grasa corporal o otros parámetros de la composición corporal de la persona. También lo podemos utilizar para cuantificar parámetros a nivel mental, como puede ser nivel de estrés, como ya decía anteriormente, la capacidad cognitiva, medir cuando estamos más concentrados, cuando podemos tener mayor rendimiento, por ejemplo, estudiando, trabajando, etcétera. Y también tiene una componente un poco más de ocio, se puede utilizar también en videojuegos, por ejemplo. En videojuegos donde tenemos un juego más inmersivo, por ejemplo, se puede utilizar la señal de respiración combinada en un videojuego para, yo qué sé, si un personaje salta al agua, aguantar la respiración mientras que el personaje está en el agua para salir. Entonces, es como un paso más allá también en realidad virtual. Además,
estos parámetros vitales que estamos midiendo se pueden transferir al juego o a otro entorno de realidad virtual o realidad aumentada para que la persona se sienta más dentro de ese juego y para que ese juego o cualquier otro tipo de aplicación responda y se adapte al estado de cada persona en cada momento. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Bueno, hemos ido viendo varios ámbitos y ahora David Lavajo, que es responsable de Marketing y Desarrollo de Negocio y Health en Telefónica, España. Anteriormente, director de Salud en EBUL, ingeniero superior en Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid y posgrado en Management Corporativo por la Escuela de Negocios ESADE y con más de 15 años de experiencia en el sector salud, por tanto, alguien conocedor. Yo creo que la visión que ahora nos dará David es más holística, más integral de cómo la tecnología puede aportar valor a los servicios sociosanitarios y luego lo que espero es que tengamos un rato de debate. David, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Miguel Ángel. Bueno, cuando nos ofreció CENTAC participar en esta ponencia, precisamente lo que nos pidió es, oye, hablamos mucho de tecnología, pero muchas veces hablamos de tecnología innovadora, de I+D, de innovación, de prototipos, de pilotos, pero realmente hablamos poco de tecnología que esté disponible para el usuario ahora mismo, que pueda salir de aquí e ir a comprarla. En tu honor, Miguel Ángel, que pueda ir al Corte Inglés y la pueda comprar, ¿no? O pueda contratar un servicio. Y eso fue un poco lo que se nos pidió. ¿Qué estamos haciendo desde Telefónica en este sentido? Y le dije, bueno, precisamente ahora mismo estamos terminando de preparar un servicio que vamos a lanzar al mercado dentro de pocos meses. Y la idea precisamente es aquí presentarlo un poco en primicia, que va a ser algo que va a estar disponible al público en general dentro de muy poquito. En esta línea, en la línea de un servicio que ayude al sector sociosanitario, a los usuarios mayores, con discapacidad, con ciertas dependencias, con necesidades de ayuda, ¿no? Bueno, esto empezó, como digo yo a veces, donde nacen las grandes ideas en España, que es en un bar con amigos tomando una caña, ¿no? O sea, en Estados Unidos las grandes ideas nacen en garajes, aquí nacen en los bares. Lo dejo ahí para que reflexionemos, que no cambiemos nunca. Nace precisamente de hablar con amigos, ¿no? de estar con amigos pasando un buen rato y una amiga nuestra decir, jo, estoy preocupada por mi madre que vive sola ya desde hace mucho tiempo, que está bien, pero que quieras que no, que ya tiene una edad, que ya tiene unos problemas y que al final la estoy llamando 4 veces al día porque estoy preocupada de que en un momento dado le pueda pasar algo y no me entere, ¿no? Y cuando te puedes hablar con amigos de esto, que no tiene una madre, tiene un abuelo, que no tiene un familiar con alguna discapacidad, que no tiene alguien con una diabetes que en cualquier momento le puede dar un susto y no está preparado. Y realmente todos tenemos personas queridas a nuestro alrededor que tienen esta necesidad de estar controlados, de poder recibir una asistencia cuando la necesitan, ¿no? Pero que no queremos que dejen de su estilo de vida, que no queremos que dejen de vivir solos, no queremos que dejen de ser autónomos, al contrario, queremos que continúen con esa vida autónoma el mayor tiempo posible, ¿no? Con esa vida independiente el mayor tiempo posible. Ese es el origen de lo que os vamos a enseñar ahora, ¿no? Si miramos dónde estamos a día de hoy en España, pues estamos con varios problemas muy serios encima de la mesa, ¿no? En España más del 20% de la población es mayor de 65 años. Se espera que en 2050 nos convirtamos en el país más viejo del mundo, con más del 35% de la población superando los 65 años. Estas son proyecciones demográficas del Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Donde además no solo cada vez tenemos gente más mayor, sino que cada vez vive más. Con lo cual nos deberíamos estar planteando cómo esperamos que puedan vivir todos estos años que viven toda esta cantidad de gente. Y además un porcentaje de ellos muy elevado, perdón, me avisan del micrófono, un porcentaje de ellos muy elevado viven solos. Y por lo tanto, como viven solos, no tienen una asistencia que puedan recibir en un momento dado si les pasa algo, ¿no? Y además, como siempre hemos dicho, la edad va unida a la cronicidad, va unida a la discapacidad, va unida a la dependencia, ¿no?
cada vez el número de discapacitados también, de personas con discapacidad, es mayor, con lo cual tenemos una serie de problemas encima de la mesa que arrojan necesidades que realmente no estamos poniéndole servicios o apenas estamos poniendo servicios y ayuda a ese respecto. Bueno, pues este es el origen del servicio que os voy a presentar hoy, que precisamente lo que intenta es eso, que las personas mayores, que las personas con discapacidad, que las personas con dependencia puedan seguir haciendo su vida, puedan seguir siendo autónomos, puedan seguir siendo independientes, pero que tengan un pequeño ángel de la guarda a su lado que les proteja cada vez que tenga una situación de necesidad o cada vez que se produzca pues un episodio que requiera de una ayuda, ¿no? ¿Y para esto puede ayudar la tecnología? Pues evidentemente la respuesta es sí. La respuesta es sí, sin lugar a dudas, ¿no? Lo que hemos hecho desde Telefónica es preparar un servicio que lo que aúna es, por un lado, tecnología, pero por otro lado, personas, ¿no? Tecnología y personas. Plataformas tecnológicas que nos permiten tener controlados a las personas, controlar muchas situaciones de emergencia, muchas situaciones de peligro o de necesidad de ayuda, junto con profesionales expertos del mundo social, del mundo sanitario, todo ello para dar un servicio proactivo, un servicio de seguimiento, un servicio sanitario, no solo a los usuarios, sino a todo su entorno familiar, ¿no? Alguien dirá, oye, esto me suena a lo que puede ser la teleasistencia tradicional que llevamos viendo desde hace ya muchos años. Sí, pero no. Es decir, la teleasistencia que nos pone un operador como Cruz Roja o similar, al final lo que nos pone es un aparato en casa que tiene un botón rojo grande al que yo si tengo un problema le pulso, ¿no? Es un servicio puramente reactivo que solo me sirve si estoy dentro del hogar. Es más, solo me sirve si estoy dentro del hogar y cerca del botón rojo. Como esté dentro del hogar y lejos del botón rojo tengo un problema. Y nosotros vamos mucho más allá. No queremos limitar la ayuda a un servicio reactivo, a un sistema reactivo, sino todo lo contrario, sino que la proactividad sea la característica clave, ¿no? Y no queremos limitarlo a un domicilio o a 4 paredes, porque las personas hacen su vida y queremos que nuestros padres o nuestros abuelos sigan yendo al mercado, sigan yendo a dar un paseo, sigan yendo a quedar con los amigos a jugar al dominó en el bar. El bar es recurrente, o demás, ¿no? Queremos que acompañe continuamente a la persona todos estos servicios, ¿no? Al final hablamos de juntar personas y tecnología, juntar esos usuarios a los que les queremos prestar ayuda y a sus familiares, que son tan parte íntegra de su día a día como ellos mismos, ¿no? Con unos agentes expertos que saben cómo cuidarles, que saben lo que necesitan, que hacen un seguimiento proactivo, con toda una plataforma tecnológica que se compone de dispositivos que nos van a permitir, con sensores, detectar muchas situaciones de peligro, detectar caídas, detectar posición, entrada en zonas que consideramos peligrosas, episodios de deambulación o desorientación, junto con una plataforma de gestión de alarmas que nos va a poder darle toda la inteligencia necesaria a estos sistemas, ¿no? Al final de lo que hablamos es que una vez que un usuario entra en un servicio, le damos un terminal que él lleva consigo y si se produce un problema, si se produce una caída, si se produce una situación de peligro, se genera una alarma que llega a nuestro servicio asistencial, que lo va a verificar si efectivamente ha sido una alarma real. ¿Se ha caído usted? No, perdona, es que se me ha caído el terminal, no me he dado cuenta, ya está. O si efectivamente hay una situación de peligro y va a lanzar todos los protocolos necesarios para atender a esa persona, incluso movilizando a los servicios de emergencia si es necesario. Pero también notificando a los familiares, porque al final yo lo que quiero es que a mi padre si le pasa algo, se le atienda, eso en primer lugar, pero en segundo lugar lo que quiero es enterarme, ¿no? Y aquí los familiares juegan un papel importante. Para ello, y esto es una diferencia de lo que se ha venido haciendo hasta ahora, lo que queremos es juntar la mejor tecnología que hay en el mercado. Hay muchos fabricantes que están trabajando muy arduamente, y aquí Francisco ha sido un ejemplo ahora mismo, en precisamente crear dispositivos que son capaces de detectar muchas situaciones importantes. Lo que queremos es que esos dispositivos sean parte de nuestro servicio, ¿no? Y tengamos dispositivos que controlan caídas, otros que controlan posicionamiento, unos más estilo wearable devices que comentábamos ayer, tipo pulsera, que pueden controlar ciertas situaciones, otros incluso tipo smartwatch, como los que estamos viendo últimamente de Apple, de Samsung, etcétera, y que sea el usuario el que elija cuál es el que a mí me conviene, el usuario y su entorno, ¿no?
Si es una persona que puede tener problemas de ambulación, a mí me interesa un terminal con control de posición, con GPS, etcétera. Si es una persona que puede tener problemas de caídas, porque a lo mejor tiene una discapacidad, porque a lo mejor tiene una enfermedad como Parkinson, como esclerosis, que le requiere especialmente ese control, pues quiere un terminal específico que tenga controles de caídas y que sea él el que decida cuál es el que mejor se adapta a mí. Tenemos terminales muy específicos y terminales más como teléfonos tradicionales que pasan desapercibidos allí donde van, ¿no? ¿Y todo esto para qué? Pues para detectar muchísimas situaciones que dan servicio a muchos tipos de gente. Situaciones de desorientación para personas que tienen demencia leve o principios de Alzheimer o algún tipo de discapacidad intelectual, ¿no? Situaciones de caídas, como decía, para personas con Parkinson, para personas con esclerosis, con artritis reumatoide o efectivamente nuevamente con algún tipo de discapacidad que hace que tengan especial propensión a las caídas, ¿no? Ataques, botones de pánico para detectar ataques. O sea, personas que tienen diabetes que empiezan a detectar una situación extraña que les puede estar dando un coma diabético y necesitan avisar urgentemente en ese momento para que alguien les pueda ayudar, ¿no? O personas con asma severa o con otras patologías. Y luego situaciones de soledad, que esto se presenta en nuestros padres, en nuestros mayores, en nuestras personas queridas. Las situaciones de soledad hay que gestionarlas, están ahí y hay que darles apoyo en ello. Precisamente lo que pretendemos es, con toda esta tecnología, dar servicio a todos estos colectivos. Pero luego también los familiares, que el familiar pueda recibir una alerta de, oye, tu padre ha salido de un radio de 2 kilómetros de su domicilio. Bueno, pues que pueda entrar y ver dónde está exactamente mi padre. Que pueda verlo, que pueda reaccionar, que luego evidentemente el servicio asistencial le llamará y le dice, oye, hemos contactado con tu padre, no hay problema, está bien, perfectamente. O no, oye, hemos contactado con tu padre y estaba desorientado y hemos mandado a una persona a recogerle, ¿no? Donde ellos además puedan configurar cuándo quieren que se les avisen. Oye, yo quiero que me aviséis cada vez que hay una alarma de caída, quiero que me aviséis cada vez que hay una alarma de posición extraña, de salida de zona segura, pero no quiero que me aviséis cuando hay una alarma de batería baja del terminal. Eso ya que lo resuelva el soporte técnico que se pone en contacto con el usuario. O al contrario, yo es que me voy de vacaciones estos 15 días y quiero que a quien me avisen sea al otro hijo y dejamos sus datos de contacto para que sea él el que durante estos 15 días que estoy de vacaciones reciba todas las alarmas. El familiar tiene que jugar un papel muy importante, papel que por desgracia los servicios de teleasistencia actuales no lo contemplan, pero que quiere y puede jugar un papel también trascendental aquí, ¿no? ¿Y todo esto para aportar qué? Pues al final para aportar no tecnología. Aquí no estamos aportando tecnología, ni queremos aportar tecnología. Queremos aportar tranquilidad, queremos aportar confianza y más que movilidad que ponemos aquí, queremos aportar autonomía e independencia. Porque al final es lo que decía, son nuestras personas queridas, nuestras personas cercanas, pero que queremos que sigan haciendo su vida. Que queremos que sigan siendo independientes, que puedan seguir bajando a hacer la compra, que puedan seguir yendo con sus amigos, que puedan seguir viviendo solos, pero eso sí, con la tranquilidad de que van a estar cuidados, de que van a estar protegidos y de que ante cualquier circunstancia se les va a atender. Este servicio, como decía, lo vamos a poner en el mercado dentro de pocos meses y evidentemente esperamos que tenga mucho éxito y que sea algo que sea real, que vaya más allá de esta fase de prototipos de pilotos y que sea algo que los usuarios puedan adquirir, puedan contratar y ayude a su vida diaria. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, David. Yo, aunque me echen la bronca, no me resisto a que haya alguna pregunta. No sé si hay alguna pregunta. Hola, buenas tardes. Me llamo Gema. Yo te quería preguntar al que has aplicado ahora de Telefónica, de este servicio, quería preguntarte si has tenido en cuenta personas con discapacidad auditiva o con discapacidad visual, porque parece que el servicio, el dispositivo que te has puesto, lo veo mucho con personas con, pues, mayores, pero con algunas dificultades, no sé, no las he visto muy claras. Hola. Sí.
Efectivamente, sí lo hemos tenido en cuenta. Como era poco tiempo, no he querido entrar en todos los detalles. Precisamente para definir y para ayudar a definir este servicio hemos contado con ATAM, para quien no lo conozca, ATAM es la Asociación de Personas con Discapacidad de Telefónica, y ellos nos han dado su asesoramiento para intentar cubrir el mayor número de grupos de necesidades alrededor de las personas con discapacidad posible, ¿no? De ahí han salido requisitos y características especiales a tener en cuenta. Tenemos terminales que efectivamente no van por sonidos, sino por vibraciones de distinto tipo para personas con problemas auditivos. Tenemos terminales muy sencillos de color blanco para las personas con problemas visuales, con botones, con los típicos signos de braille para que ellos puedan identificar solamente por el tacto el tipo de botones que hay, y vamos a intentar cubrir efectivamente todas esas necesidades. Poco a poco, algunas se nos quedarán fuera, pero efectivamente desde el principio hemos empezado a definir este servicio, hemos intentado tener en cuenta todas estas casuísticas. Mira, te lo pregunto, yo vengo de Barcelona, del Instituto Municipal de Personas con Discapacidad, y tenemos casos de personas con sordociegas o personas tetraplégicas que el servicio actual de teleasistencia adaptada no se adaptan a ellos. Y claro, son personas que son autónomas, que a lo mejor están con su pareja, pero que tienen momentos que viven solos, están solos, vaya, en su domicilio, y nos dicen, bueno, ¿y nosotros qué? Que no podemos ser autónomos en algún momento. Y te digo que ahí tenéis un reto, porque realmente es un colectivo que se siente desprotegido en este sentido. Coincido totalmente, ¿eh? Precisamente como os decía, el origen de este servicio es ese. El origen de este servicio es de compartir con gente cercana estas necesidades, que al final dices, oye, tenemos aquí una persona que no está obteniendo una solución para poder continuar con su vida de una forma lo más autónoma posible, lo más independiente posible. Encantados de reunirnos con vosotros como asociación y trabajar este tema para ver si efectivamente ese tipo de necesidades las tenemos ahora mismo cubiertas y si no, trabajarlas para cubrirlas cuando salga el servicio. Sí, buenas tardes. Mira, yo te hablo desde aquí de una asociación en Málaga de la discapacidad, ¿no? Me congratula de que dentro de un congreso que se tiene que hablar sobre discapacidad, accesibilidad, podamos ir más arriba y hablar de problemas generales como una dieta o un tratamiento farmacéutico. Pero a mí me gustaría bajar y aprovechar lo que decía de que hay una miembro aquí del Consejo General de Enfermería y preguntarle específicamente si desde el Consejo tienen previsto aplicar algún tipo de norma o de recomendación a las farmacias, porque aquí en Málaga precisamente uno de los problemas principales que tienen las personas que van en silla de ruedas es el acceso a la farmacia, y eso es fundamental. Si no pueden entrar, necesitan alguien que vaya con ellos o un teléfono móvil, como tú dices, y que llamen desde la puerta para que le abran, ¿no? Sí, efectivamente. Lo que está intentando ahora el farmacéutico es ofrecer servicios a los pacientes. Y uno de nuestros proyectos es la atención domiciliaria. Es la atención domiciliaria al paciente que no puede desplazarse. El servicio que podría hacer el farmacéutico saliendo de la farmacia y ofreciendo el control de medicación a los pacientes. Evidentemente, la farmacia hoy en día quiere dejar de ser un mero dispensador para poder ayudar a todo tipo de pacientes y, evidentemente, a aquellos que tienen dificultades para salir de casa, para encontrar la medicación, pues poder el farmacéutico salir y ofrecer un servicio de... Perdona, pero no eso es lo que te estoy preguntando. Te estoy preguntando si tenéis pensado algún tipo de recomendación para que las personas con discapacidad puedan acceder adentro de una farmacia y no tengan que quedarse en la puerta.
Tenemos No el que está en su casa, evidentemente el que está en su casa no puede ir, pero es que el que puede ir no puede entrar. Lanzamos el año pasado un documento de farmacias accesibles donde se daba una serie de recomendaciones a todas las farmacias para facilitar el acceso de personas con discapacidad. No sé si te refieres a eso. Pues hay un documento que está alojado en nuestra página web, Portal Pharma, que ahí todas las farmacias se les recomienda hacer las adaptaciones necesarias para facilitar el acceso a todas las personas con alguna discapacidad. Bueno, como si no me van a correr a gorrazos, vamos a ir terminando. Agradecer a los ponentes y la variedad de temas. Agradecer, como no, a la gente de la audiodescripción, a las personas de los lenguajes de signos y, por supuesto, a todos ustedes que con la hora que hemos empezado esta mesa hayan aguantado pacientemente todo este tiempo sin que prácticamente nadie se moviera. Así que muchas gracias a todos y hasta otro rato.